Bueno, muchísimas gracias. Voy a empezar poniendo el tiempo correr. No quiero más que agradecer, por supuesto, al CAE por la invitación. Hace ya bastante que vengo siguiendo el crecimiento que tienen. Realmente el círculo de arbitraje con el Estado está permitiendo generar mejores prácticas en lo que tiene que ver, ¿no? Con el arbitraje y la relación con justamente la práctica pública y privada. Creo que son realmente una plataforma y un lugar de creación de buenas prácticas, así que celebro la iniciativa que vengo acompañando hace varios años que están desarrollando con total crecimiento y prestigio. Yendo entonces formalmente a la pregunta que me plantea Diana, a quien agradezco su presentación. Creo que, digamos, para ir directamente a la cuestión, antes de responderla, amerita hacer un paréntesis, ¿no? Un paréntesis interesante, porque Diana me decía, ¿por qué fortalecer la transparencia en el arbitraje? ¿Por qué favorecer esta transparencia en el arbitraje? Y antes de responder, como les decía, me parece importante señalar que muchas veces escuchábamos o escuchamos de que cuando se habla de transparencia, pareciera hablarse de un concepto que está relacionado o unido al arbitraje de inversión, no así al arbitraje comercial. Parece que el concepto de confidencialidad es el concepto que va más de la mano o aplicable a lo que es el arbitraje en particular. En este sentido, digamos, creo que la confidencialidad es una característica, yo diría, elegida, esencial en el procedimiento de los arbitrajes comerciales. No hay ninguna duda de ello, siempre que las partes así lo establezcan. Pero en el arbitraje de inversión también encontramos este instituto de confidencialidad, este principio, digamos, de alguna manera aplicado en documentos, en audiencias, en producciones que se dan a lo largo del proceso del arbitraje de inversión. En este caso, creo que si bien la confidencialidad sigue siendo una característica esencial, como decíamos, y elegida por las partes en la mayoría de los casos en los procedimientos arbitrales, la transparencia llega a ser no una característica elegida, sino una característica necesaria. ¿Y por qué digo entonces, de manera afirmativa, respondiendo a la pregunta que nos planteaba nuestra moderadora, por qué digo que efectivamente es necesaria? Es necesaria, en primer lugar, porque los operadores lo plantearon. Es necesario porque si no el sistema no funciona. Es necesario porque si no la confianza la pierden los operadores. Y de ellos dependemos. Nosotros los árbitros, los abogados de las partes. Si el operador, el cliente, no confía en el sistema, es muy difícil que este sistema siga desarrollándose. Por supuesto, cuando hablamos de transparencia, es un tema muy interesante porque es muy lindo hablarlo, es muy bonito hablarlo, es muy difícil aplicarlo. Hay una frase que a mí me parece muy interesante en este sentido para poner en discusión esta cuestión que dice, la transparencia es un valor que no se menciona, se demuestra. Y efectivamente en este punto quiero entrar. Como estábamos diciendo recién, no hay duda de que la transparencia es necesaria. La transparencia es necesaria, como decíamos, en el arbitraje en general, no solo de inversión, donde por supuesto el interés público es un factor en los arbitrajes de inversor y de Estado, público-privado, un factor relevante. Pero creo que, como les decía recién, tanto en el arbitraje comercial como en el arbitraje de inversión, la transparencia es necesaria. Como decíamos recién, la búsqueda de una transparencia a nivel procesal es necesaria en el arbitraje por varias razones, como estábamos diciendo, más allá de la necesidad y el planteo de sus necesidades de los operadores. Y podremos ir describiendo muchísimas de estas funciones. En función del tiempo que tengo para esta presentación, elegí alguna de ellas, pero creo que es importante tener en cuenta que ya un CITRAL en el año 2013, en el marco de las Naciones Unidas, consideró tan importante este tema o el tratamiento del principio de transparencia, que su reglamento sobre transparencia en arbitrajes entre estados e inversores en marco de un tratado refleja justamente algunos de estos principios y algunos de estos elementos que vamos a mencionar. ¿Cuáles son estos elementos que seleccioné para conversar? Vamos a empezar con el primero. Como decía yo, la transparencia da legitimidad, da confianza al sistema. Sin confianza, sin esa piedra angular por las cuales eligen
el arbitraje y dejan de lado el juez natural, esa confianza es necesaria para darle jurisdicción al árbitro, para dar esa confianza necesaria en la resolución de la disputa. Y esa confianza se logra, por supuesto, pudiendo comprender aún mejor cómo se toman las decisiones, de qué manera se toman las decisiones, cómo funciona un procedimiento arbitral. Cuando las partes lo entienden, lo ven y ven el producto del trabajo realizado y cómo se ha desarrollado ese procedimiento, no importa si la decisión, por supuesto, pesa si uno gana o pierde, pero cuando uno la comprende es mucho más, digamos, mucho más fácil aceptarlo. Y esa confianza puede, digamos, entonces mantenerse intacta, no perderse. Uno no puede estar no de acuerdo o de acuerdo con la decisión o interpretación de los árbitros, pero en ese caso uno no desconfía de cómo se ha llevado a cabo el procedimiento, de qué manera los árbitros diligenciaron, manejaron, ¿sí?, el procedimiento arbitral. Para seguir dentro de estas cuestiones que considero importantes, voy a mencionar la participación informada. Cuando las partes saben cómo es el sistema, cómo funciona el sistema, qué está pasando en el proceso arbitral, seguramente van a poder prepararse mejor. Van a poder prepararse mejor, van a estar más preparadas en lo que es la defensa del caso, en lo que es los argumentos, digamos, de reclamo del caso, pero también opera esto para los árbitros. Cuando son tribunales colegiados, la transparencia es muy importante. A ninguno como coárbitro, y espero que no le haya pasado a muchos, pero a mí me ha pasado, no nos gusta darnos sorpresas, no nos gusta tampoco enterarnos de cuestiones en las cuales haya discusiones fuera de la mesa de deliberación que se da en un tribunal colegiado. Las comunicaciones fuera de esa mesa de tres, que se dan de a dos, que se dan por separado, que se hacen de consultas, generalmente tampoco son transparentes en la toma de una deliberación o en el momento de deliberar. Y esas motivaciones no transparentes yo creo que también perjudican en lo que es la participación informada tanto de los árbitros como de las partes en el procedimiento arbitral. Debo mencionar también que la transparencia fomenta sin ninguna duda el desarrollo del derecho. ¿Y por qué fomenta el desarrollo del derecho? Porque la transparencia de las decisiones arbitrales, cuestiones que hasta hace no mucho tiempo atrás parecía un imposible, que los laudos se publicaran, que fueran públicos. Solo en el campo del arbitraje de inversión, donde había que rendir cuentas y el Estado tenía que decir qué había hecho. Hoy vemos como la mayoría de las instituciones, aún en arbitraje comercial, si las partes no disponen lo contrario, esos laudos serán publicados. Es decir, cambió de alguna manera el paradigma en cuanto a esta transparencia en función de las decisiones tomadas. Todos aprendemos de los precedentes, todos podemos tomar estos precedentes para el desarrollo del derecho, para entender cómo se están interpretando determinadas cláusulas, determinados estándares, determinados elementos del derecho, conceptos del derecho que obviamente van a permitir encauzar mejor luego nuestro reclamo o defensas del mismo. Y me gustaría ir terminando, digamos, esta primera aproximación con respecto a también un elemento fundamental en cuanto a el valor que genera la transparencia en el arbitraje, y es la prevención de la corrupción. Cuando uno está haciendo las cosas de manera oscura, uno trata de que no haya luz. Los invito a todos ustedes a pensar, ¿no?, en los primeros besos, en las primeras citas que uno tenía. Lo que tratábamos es estar de oscura, fuera de cualquier luz posible, ¿o no? Bueno, digo, esto era algo lindo. La corrupción lo que busca es la mayor oscuridad posible. Busca no estar visible, busca esconderse, busca operar en redes que justamente es tan difícil de tener porque opera por lugares impensados, ¿no? Yo siempre digo que es como el Venom de Marvel, de Spider-Man, que mi hijo siempre me habla, ¿no? Es como esas telarañas, esas cuestiones que se desarrollan sin saber por dónde uno va y cómo van. Pero son rapidísimas esas telarañas. Y las manchas de la corrupción operan de una manera rapidísima y de una manera
yo diría que asusta en cuanto a la rapidez de cómo va penetrando las distintas instituciones y sistemas. Es justamente ahí donde hay que poner la luz, ahí es donde hay que poner ese reflector y hay que decir, hasta acá llegamos, ¿sí? ¿Qué está pasando acá? Sin ninguna duda la transparencia colabora, es como un reflector en esto que quiere decir la prevención de la corrupción. No solamente en el procedimiento arbitral, sino también en la obtención de pruebas, en lo que tiene que ver con el due diligence, lo que tiene que ver con el compliance, con todas las etapas en las cuales se va llevando, desarrollando finalmente y aportando luego la prueba en un procedimiento arbitral. Todo ello va a permitir que el árbitro conozca de otra manera el caso, entienda de otra manera el caso, y no encontremos estos elementos en los cuales la corrupción puede penetrar rápidamente. Yo creo que sin ninguna duda, al visualizar las acciones por medio de la transparencia, tratamos de disminuir de algún grado, de alguna manera, no creo que nunca se pueda de manera absoluta, pero de una manera significativa, lo que es de alguna manera el perjuicio que genera al sistema arbitral la corrupción. Estos son los temas que yo había elegido como principales en cuanto a por qué fundamento mi respuesta de que sin ninguna duda la transparencia es favorable al arbitraje comercial y al arbitraje de inversión. Déjenme decirles de manera de conclusión en los minutos que me queda y siempre que Diana, en la medida que me haya pasado todavía de tiempo, déjenme decirles que, como decía recién hace un rato, la transparencia no se tiene que mencionar, se tiene que hacer, se tiene que de alguna manera demostrar. Y esto es lo difícil. Uno habla de transparencia, pero a veces es difícil poder verla en concreto, en el procedimiento, en cómo opera. Por supuesto, si tenemos audiencias públicas, documentos que se publican, laudos que se publican, uno estaría entendiendo de que hay mayor transparencia, mayor visibilidad de las acciones y movimientos que se van dando en un procedimiento arbitral. Pero el nivel de transparencia y el nivel de confidencialidad creo que en algún punto está determinado y está nivelado en principio por las partes. Sin ninguna duda, los reglamentos de arbitraje, como por ejemplo el reglamento de la ICC, el reglamento del CIADI, para tomar institutos a nivel internacional importantes como referentes, de alguna manera dejan en manos de las partes todo lo que tiene que ver con las decisiones en cuanto a cuál es el nivel de confidencialidad o transparencia que quieren en el procedimiento arbitral. Los reglamentos de arbitraje, los tratados, ¿sí? Las decisiones de los tribunales, las decisiones de las partes, todos ellos van a ser elementos que nos permiten generar un piso sólido en cuanto al fomento o al crecimiento de la transparencia a lo largo del procedimiento arbitral. Mirar buenos reglamentos, mirar buenas decisiones de los árbitros, mirar las decisiones de las partes en ese sentido, qué nivel quieren darle a esa transparencia y esa confidencialidad en el procedimiento arbitral, me parece que es muy importante para poder entonces empezar a operar de manera práctica y no quedarnos solamente en la ley muerta, es decir, en la letra muerta de la palabra transparencia. No encontramos generalmente una presunción general de confidencialidad o de transparencia que sea aplicable en las partes en la mayoría de los reglamentos hoy existentes en materia de arbitraje internacional. Es por eso que creo que queda en función de las partes, en función de los árbitros, en función de las instituciones, tratar de ir mejorando guías, tratar de generar mayores referencias en función de buenas prácticas que se puedan ir operando para ir incluyendo y generando la transparencia en el arbitraje. No solamente, como decía yo, por medio de textos, por medio de voluntades, sino de manera concreta, con acciones puntuales, ¿sí? Esto era lo que yo quería de alguna manera transmitirles en este tiempo que me permiten y me regalan aquí para compartir este tema que me han propuesto y que finalmente, como les decía yo, no creo que haya hoy dudas de que la transparencia mejora el sistema arbitral. Creo que lo importante es no quedarnos con esta premisa, sino como acá nuestro lema del Congreso, ¿no? Las mujeres arbitran, bueno, las mujeres arbitran, las mujeres proponen, y en este caso estamos, creo yo, desde mi lugar, proponiendo mayor transparencia en el sentido de cuestiones
concretas, mayor transparencia no solamente en lo que se dice, sino también en cómo concretar los reglamentos, en las decisiones de los tribunales, en lo que las partes van a ir operando en sus cláusulas arbitrales y también en las decisiones que van dándole en el manejo del procedimiento a los árbitros. Muchísimas gracias por el tiempo brindado y le doy pie a las maravillosas expositoras que continúan en este panel. Muchísimas gracias, estimada doctora, primero por la exposición de su tema, que ha sido muy clara, muy precisa, correcto, y también por sus reflexiones. Usted tiene toda la razón en referencia a, bueno, para empezar, en Perú no tenemos como, por así decirlo, laudos vinculantes, ¿no? Entonces, es muy importante y de hecho, es muy destacable que se pueda recomendar y que se pueda propiciar que todos los laudos comerciales puedan ser publicados, salvo decisión contraria de las partes, dado que de alguna manera eso permite a las personas que vayan a tener alguna controversia o que ya vayan a estar en pie de iniciar un arbitraje, ver más o menos cuál es el lineamiento de la motivación de los laudos que realizan los árbitros en casos quizás similares, ¿correcto? Y también, como usted resalta, es muy importante para prevenir el tema de la corrupción que podría darse o que podría proliferar en el caso de que no se tuviera un mayor escrutinio, un mayor cuidado en referente a cómo están laudando dentro de lo que son las controversias comerciales, dentro de lo que es el arbitraje a nivel nacional y también de los que participan a nivel internacional. Muchísimas gracias por sus reflexiones, estimada doctora. Muchas Y gracias. con ello, muchísimas gracias. Con ello, vamos a continuar brindando lo que es la bienvenida a la doctora Katy Ames Valdivieso. Ella es árbitro, abogada egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en Derecho Internacional Económico y certificada en Arbitraje Internacional y Resolución de Disputas por la Universidad de Georgetown. Está habilitada para el ejercicio en el Perú y en Nueva York. Además, es miembro de la Arbitral Women y está registrada como árbitro internacional en la Cámara de Comercio Americana del Perú, AmCham Perú y la Cámara de Comercio de la Libertad. Además, es especialista en arbitrajes de inversión, derecho internacional público, derecho civil y comercial, derecho administrativo y contratos. Cuenta con experiencia en arbitrajes de inversión ante tribunales reconocidos como el CIADI y UNCITAL. Además, actúa como árbitro en disputas regidas por la ley peruana que involucran incumplimientos contractuales y concesiones en el sector de vivienda y construcción. En este caso, a la doctora le vamos a trasladar la siguiente pregunta. ¿Por qué no regular en vía convenio arbitral reglas que en mérito a la casuística podrían ser más beneficioso, quizás como un lineamiento, ¿correcto? En ese sentido, le vamos a pedir que en base a su experiencia y a su expertise nos brinde algunas reflexiones y algunos aportes. Estimada doctora, le damos nuevamente la bienvenida y le dejamos el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Diana. Espero que me estén escuchando correctamente. Sí, doctora, todo bien. Muchas gracias. Voy a reiterar mi sincero agradecimiento al CAE, al Círculo de Arbitraje con el Estado, por la gentil invitación. Para mí es un honor y un privilegio ser parte de este evento y más aún cuando estoy rodeada aquí en este panel con excelentes amigas y colegas destacadas profesionales del arbitraje. Si me permites, un breve paréntesis, que estoy saliéndome del programa, coincido mucho con lo que dijo Verónica en el tema de transparencia y en el Perú. Creo que debo destacar la labor que ha hecho la Cámara de Comercio de Lima con la creación del Faro de Transparencia, que proporciona mucha información sobre los árbitros, sobre la existencia de recusaciones, etcétera. Creo que también ellos son tan importantes como las partes, como los
como los abogados, como los árbitros, y en ese sentido creo que la Cámara de Comercio de Lima está haciendo un buen camino en ese sentido con la transparencia. Cierro paréntesis. Regresando a la pregunta que me haces, querida Diana, bueno, la pregunta me hizo reflexionar, ¿no? ¿Por qué no regular vía convenio arbitral reglas que en mérito a la casuística podrían ser beneficiosas incorporar? Y bueno, eso me lleva a reflexionar en el hecho que el convenio arbitral es justamente la plataforma, el lugar en donde las partes pueden pueden implementar la voluntad que tienen de someter sus controversias a arbitraje. Es el momento en que se puede reflexionar la piedra angular de la voluntad de las partes para llevar sus controversias a arbitraje y no irse al fuero judicial. Por lo tanto, es aquí en el convenio arbitral en donde, en teoría, las partes pueden, en efecto, diseñar una cláusula que esté acorde a sus necesidades, de acuerdo al tipo de contrato que están teniendo, al número de partes que se involucran, etcétera. Entonces, yo creo que esa es una oportunidad. Esta es una oportunidad, la redacción de una cláusula arbitral en donde las partes pueden ser diligentes con la asesoría de sus abogados, poder diseñar una cláusula acorde a sus necesidades. Ello, sin embargo, no puede dejar de mencionar, ello no puede dejar de lado el hecho que existen ya en el sistema cláusulas modelo que de alguna manera sirven de guía para todos para los abogados, para las partes, para que puedan asegurarse que una cláusula arbitral reúna esos elementos esenciales que puedan, en su momento que se necesite, que surgiera una disputa, ser eficaz, ser utilizada por las partes y propender a una solución eficaz de sus disputas. Y yo creo que una cláusula arbitral eficaz, bien redactada, desde luego va a garantizar que exista ese mecanismo por el cual los derechos contractuales, los derechos sustantivos que están acordando las partes puedan hacerse en su momento efectivos, ejecutados y que no se frustre su intención de evitar el Poder Judicial y solucionar sus controversias en un arbitraje. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en caer en situaciones en las que una redacción acelerada o de último minuto pueda llevarnos a cláusulas patológicas. Cláusulas que, el nombre es un poco, no me gusta el adjetivo, pero se usa mucho entre los expertos, y son realmente cláusulas que contienen fraseos y frases, palabras que llevan a una ambigüedad en su interpretación, lo cual va a poder ser utilizado por alguna de las partes como táctica dilatoria para no llevar a cabo, para no proceder a ponerle trabas al inicio de un arbitraje. Entonces, ¿cómo podemos evitar estas cláusulas patológicas sin dejar de buscar que el convenio y que la cláusula esté acorde a las necesidades? Bueno, lo que recomiendan los expertos es que se utilice como punto de partida una cláusula modelo. La cláusula modelo está redactada, ya ha sido sujeto en la práctica, ha venido siendo utilizada por un número de partes, por un número de años, y ya han sido, vamos a decir, están a prueba de estas patologías, ¿no? De alguna manera no es 100% segura, pero es muy poco probable que surjan problemas que entorpezcan el inicio de un arbitraje. Por ello se recomienda que las partes, que sus abogados tiendan a utilizar estas cláusulas modelo, más aún si ya han decidido cuál es la institución arbitral que van a utilizar, que utilicen la cláusula modelo de esa respectiva institución arbitral, y con base en ello puedan de alguna manera moldear lo que se necesita, agregando, más no eliminando de la cláusula, porque si la cláusula modelo está hecha de tal manera que todo lo que está incluido se necesita. Y entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado con el ánimo de, en efecto, diseñarla de acuerdo a las necesidades de las partes, pero agregando, más no eliminando ninguno de los elementos esenciales que ya contienen las cláusulas modelo.
Eh, es, es claro que hay tres elementos básicos que se recomienda indiscutiblemente, ineludiblemente incluir o que incluyen estas cláusulas modelo. Uno es el sometimiento incondicional, inequívoco, al arbitraje. Porque, obviamente, si es que eso no es claro, no se sabe si hay realmente un sometimiento al mismo. El segundo es el alcance del sometimiento a arbitraje. Y esto lo vamos a ver un poco más, más claro cuando me pueda referir a cláusulas modelo en particular, ¿no? Es utilizar un lenguaje suficientemente amplio que no quepa lugar a dudas, qué es lo que se incluye o qué es lo que las partes están sometiendo a arbitraje. Y en tercer lugar, se considera que haya una expresión respecto a que el laudo va a ser final y vinculante para las partes. Esos serían los tres elementos esenciales que deberían estar en toda cláusula arbitral para asegurarse que sea eficaz y que pueda ser implementada por las partes y que pueda el arbitraje darse. Se hablan de, en mi preparación para esta presentación, revisé varias cláusulas modelos, pero me quedé con la cláusula modelo de AmCham Perú, porque me pareció bastante ilustrativa en los cambios que se incorporaron en la última versión comparada con la antigua versión, en donde es claro que la institución se dio cuenta de cómo podían mejorar la cláusula arbitral y me permito leerlas para que pueda la audiencia, los asistentes, un poquito ver en la práctica a lo que me refiero con las cláusulas que pueden terminar siendo patológicas o ambiguas. La cláusula anterior de AmCham, la cláusula modelo, decía: todas las controversias que se deriven de este contrato o que tengan relación con el mismo, incluidas las relativas a su existencia, validez o terminación, así como las vinculadas al presente convenio arbitral, serán resueltas mediante arbitraje de derecho por 3 árbitros, bajo la administración de AmCham, a cuyos reglamentos las partes se someten expresamente. El laudo será definitivo e inapelable. La nueva cláusula modelo va un paso más allá y lo que hace es decir, las controversias que se derivan de este, ya no contrato, sino acto jurídico, o que tengan relación con él, incluidas las relativas a su existencia, validez, eficacia y ejecución, que antes no decía, o terminación, así como las vinculadas al presente convenio arbitral, serán resueltas mediante arbitraje. Y cambian el fraseo de se someten expresamente por se someten incondicionalmente al arbitraje. Entonces, como el análisis que hago, un poquito reflexionando en los cambios que incorporó la institución, es que el cambio de contrato a acto jurídico es porque seguramente hubo casos en los que obligaciones relacionadas o derivadas de responsabilidad extracontractual no necesariamente fueron consideradas por los tribunales arbitrales como dentro de su competencia para resolver el caso. Por lo tanto, al ampliar ello a acto jurídico, y no solo ello, sino el hecho de que estén derivadas o relacionadas, amplía justamente y da seguridad a los árbitros para que interpreten en una forma amplia sus facultades para resolver las disputas. El otro cambio que mencionaba era que exclusivamente incluyeron la expresión ejecución del contrato, porque en la versión anterior no se mencionaba específicamente la palabra ejecución, por lo tanto, se quedaba un poco, no encontré un caso en particular, pero pudiera darse la ambigüedad de si los árbitros tenían o no la facultad de resolver controversias relacionadas a la ejecución, al performance del contrato. Entonces, incluyendo esa palabra, prácticamente hacen a la cláusula más clara, en donde no deje lugar a que se discuta o se discuta en forma de si se encuentran o no las controversias por la ejecución del contrato bajo la competencia de los árbitros. Esos son casos, o sea,
me pareció muy ilustrativo compartir con ustedes para poder ver cómo las instituciones y su experiencia hacen que las cláusulas modelo justamente recojan esa práctica, errores tal vez, y puedan mejorarse cada vez más, y por ello es que se recomienda el uso de las cláusulas modelo. Ahora, en respuesta a la pregunta, ¿no?, si se pudieran o no se pudieran agregar cuestiones al convenio arbitral, definitivamente, pero con la asesoría de abogados, y claro, porque las cláusulas modelo en general están ideadas, planeadas, pensadas para las relaciones contractuales que normalmente involucran solo dos partes. Pero si la relación contractual es bajo análisis, en caso particular, involucran más de dos partes, ¿no? Si estamos hablando de los casos o arbitrajes multiparte, entonces en esos casos sí el convenio arbitral debería tener cuidado de ser redactado para considerar, por ejemplo, la posibilidad de la acumulación o consolidación de arbitrajes que surjan de contratos relacionados, y ese tipo de cuestiones que justamente van a responder a los hechos particulares de la relación que va a necesitar la cláusula arbitral. En arbitraje internacional hay otros elementos que también toman importancia, porque ya en un arbitraje internacional se involucran partes de dos países, ¿no? Entonces, por lo general. Entonces, cuando hay más de un país, hay la posibilidad de más de una ley aplicable, hay la posibilidad de más de un lugar para el arbitraje, más de un idioma, si es que estamos hablando de países que no necesariamente son del mismo continente, del mismo lenguaje. Entonces, en estos casos, cuando estamos lidiando con arbitrajes internacionales, es recomendable también que las partes puedan incluir en los convenios arbitrales, que puedan definir la sede del arbitraje, el idioma del arbitraje, y la ley aplicable al fondo, aunque no necesariamente es parte de la cláusula arbitral, sino del contrato, es importante que también se tome en cuenta, porque al final será la ley que utilicen los árbitros para poder resolver la disputa. Los clásicos ejemplos de formulaciones patológicas en cláusulas arbitrales respecto a la sede del arbitraje, me pareció ilustrativo también mencionar, es cuando se refieren en la cláusula, el arbitraje será en Lima, en vez de decir la sede del arbitraje será en Lima. Si se utiliza el lenguaje, el arbitraje será en Lima, se pudiera entender que las audiencias van a ser en Lima, que las deliberaciones de los árbitros van a ser en Lima, y no necesariamente que la sede del arbitraje será en Lima, porque la sede del arbitraje trae consigo decisiones como cuál va a ser la ley cuál es la ley de arbitraje aplicable para el arbitraje en sí. Por ejemplo, dónde van a estar localizados los jueces, en donde las partes van a poder, por ejemplo, recurrir a solicitar una medida cautelar. ¿Dónde se va a solicitar el reconocimiento o ejecución del laudo, o tal vez su nulidad? Entonces, eso está detrás de la decisión de las partes de definir cuál va a ser la sede del arbitraje y no dejarlo a la discreción de los tribunales arbitrales, porque al final son las partes las que saben cuál es la jurisdicción que va a ser más amigable a sus necesidades. En ese sentido, para cuestiones de arbitraje internacional, por lo tanto, estos 3 puntos también son importantes tener en consideración en cuanto a la redacción correcta, recomendable de una cláusula arbitral. Luego de los elementos esenciales, tanto vamos a decir a nivel doméstico, a nivel internacional, también hay los elementos opcionales, ¿no?, que pudieran incluirse en una cláusula arbitral. El típico que se menciona son las cláusulas escalonadas, que no son otras cláusulas que las que contemplan una etapa de negociación o mediación previa,
sea con ayuda de un tercero o directamente entre las partes, y después se contempla el arbitraje. Cláusulas de confidencialidad, como mencionaba Verónica en su presentación, la producción de documentos, que cada vez más se ha vuelto en un tema que realmente se presentan muchos problemas al respecto, si es que las partes han tenido la oportunidad y no lo incluyen en los convenios. Hay que tener en cuenta también que si el reglamento que han decidido las partes incluyen normas específicas al respecto, bueno, pues ya las partes saben que al someterse al reglamento, ya con eso viene todo esto desarrollado en el reglamento. Otros elementos opcionales que también que mencionan los expertos son las costas del arbitraje, porque de lo contrario se van a utilizar las normas que por defecto señala el reglamento. Y este tipo de elementos opcionales pueden ser evaluados por los abogados de las partes, y si es que las partes lo consideran, pues incluirlo en el convenio arbitral para no dejarlo a las normas por defecto que aplicarían del reglamento, de no estar en el reglamento, a la ley del arbitraje aplicable, y de no estar a la ley del arbitraje aplicable, los principios que va a aplicar el tribunal, ¿no? Cuando en su momento las partes tenían la facultad, la prerrogativa de incluir y definir estos importantes temas en el convenio arbitral o en la cláusula arbitral. Lo que me pareció, y quería compartir con ustedes un tema que justamente se abordó en la conferencia anual del ICC en Miami, es que mencionaron justamente y un panel discutía qué tanto deben los tribunales de alguna manera incentivar el uso de la mediación ya iniciado el arbitraje. Y me pareció interesante esto porque no es realmente la cláusula escalonada. Ya estamos hablando de que el arbitraje se inició en su momento, si el caso en particular incluyó una cláusula escalonada, ya se dio el trato directo no funcionó, y como no funcionó, ya se pasó al arbitraje, se instaló el tribunal. La pregunta era, ¿qué tanto estando ya en conducción el arbitraje, los árbitros deberían propender, fomentar, incentivar que las partes puedan llegar a una mediación, ¿no? A una solución negociada de la controversia? Me pareció interesante porque justamente los panelistas comentaban que, bueno, queda claro si lo menciona el convenio. Y yo creo que si lo menciona el convenio, los árbitros van a tener que hacer lo posible para respetar la voluntad de las partes, se considerará ello de repente en un calendario, en las reglas procesales del arbitraje, y me parece interesante esta opción para esas relaciones, contratos de largo plazo entre partes que quieren mantener una relación comercial a futuro, ¿no? Que no es la primera ni la última. Entonces creo yo que si una posibilidad como ella no se considera en un convenio arbitral, tal vez no necesariamente los árbitros van a estar llanos a incluir inclusive en un calendario procesal, en un calendario del arbitraje, posibilidades para que las partes puedan llegar a una solución amigable. O sea, me pareció interesante, y como la pregunta de mi presentación es justamente en este sentido, ¿cuáles son los temas que pudieran aportarse? Creo yo que esto sería muy beneficioso para el tipo de contratos a largo plazo entre partes que ya tienen establecidas relaciones comerciales de tiempo atrás y que las quieren preservar a futuro. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Estoy bien de tiempo, Diana? Doctora, disculpe, ya culminamos con el tiempo de su participación. Si pudiera dar unas breves palabras finales. Perfecto, solamente tengo justamente ya las conclusiones para poder compartirlas con ustedes. Otros temas que antes de mis conclusiones, muy brevemente, la utilización de árbitros internacionales es un tema que también se está mencionando mucho en Lima por la gran demanda de árbitros. Es una cosa que también se pudiera considerar en los convenios arbitrales.
y sí se optó por reglamentos de arbitraje que incluyen necesariamente las normas sobre arbitraje de emergencia, árbitro de emergencia, las partes pudieran renunciar expresamente a ello o acogerse, lo mismo con los arbitrajes acelerados o abreviados que contemplan algunos reglamentos. Solamente para culminar mi presentación, recalcar la suma importancia que tiene una correcta redacción de una cláusula arbitral. Se recomienda siempre empezar y seguir la guía de una cláusula modelo, y una redacción eficaz de la cláusula arbitral va a garantizar que el acuerdo de las partes de someterse a arbitraje no sea entorpecido ni sujeto ni a tácticas dilatorias por alguna de las partes, que lo único que buscan es acogerse de este lenguaje ambiguo para poder retrasar el arbitraje. Eso sería todo, Diana, por mi presentación. Muchísimas Gracias. gracias, estimada doctora, por sus importantes precisiones, sobre todo en la injerencia que ha hecho respecto a las condiciones tan elementales que tienen que tener las partes en cuenta, sobre todo en el arbitraje internacional, como lo que es la elección correcta de la sede del arbitraje para poder verificar cuál es la jurisdicción que más les conviene, ¿no? Y sobre todo la correcta regulación dentro del mismo convenio de las normas que les sean más favorables o con las que estén más familiarizadas dentro de la propia obligación que quieren generar entre partes, para evitar que por no haberlo precisado se utilice quizás de forma supletoria la ley establecida dentro de los reglamentos del Centro de Arbitraje Institucional a las que se pudieran someter a la ley general o a los principios, ¿no? Sobre todo en la parte de ejecución, que es donde más van a tener la repercusión de no haber hecho una correcta cláusula arbitral considerando estos elementos tan precisos como el inequívoco sometimiento de las partes al arbitraje, los alcances que tiene que ser obviamente todas las controversias que pudieran surgir derivadas del contrato, el laudo que tiene que ser obviamente final, vinculante, inapelable, ¿correcto? Y las demás precisiones que ha comentado. Le agradecemos muchísimo por su excelente participación y vamos a darle la bienvenida con ello a la doctora Andrea Espejo Donaire, quien nos va a dar una ponencia magistral acerca de el impacto de las reglas de la IVA en el arbitraje doméstico. Para poder presentarles mejor a la doctora, les indicamos que la doctora es experta en la resolución de disputas, ya lleva más de 10 años de experiencia, ha representado y representa activamente al Estado peruano, a las entidades privadas y públicas en arbitrajes internacionales y domésticos en sectores altamente regulados, especialmente en energía, concesiones y construcción, con sedes en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica bajo las más importantes reglas del arbitraje, como por ejemplo en el CIADI, el ICC, el UNCITRAL, el CIAC, entre otros. Ha completado su maestría en arbitraje internacional en la Universidad de Miami, es galardonada con la beca integral del White and Case, también cuenta con la beca del Baker McKenzie Graduate Legal Study Scholarship, es fundadora de la organización sin fines de lucro para promover las mejores prácticas en la materia, es perteneciente al Lima Very Young Arbitration Practitioners y también es entrenadora de jóvenes estudiantes de Derecho en la Universidad de Miami que participan en competencias internacionales de arbitraje como lo son los MUTs. Estimada doctora, es un honor nuevamente tenerla en esta oportunidad con nosotros. Le cedemos el uso de la palabra para que pueda hacer comienzo de su disertación. Adelante. Gracias, Diana. Gracias por la gentil presentación. Muchas gracias al Círculo de Arbitraje con el Estado por invitarme nuevamente y, por supuesto, a mis copanelistas. Realmente es un lujo y un privilegio poder compartir esta tarde con cada uno de ustedes. Bueno, vamos a hablar un poco del impacto de las reglas de la IVA en el arbitraje doméstico, pero para eso me gustaría primero comentar
qué es IVA, si son reglas o no son reglas, y a cuáles nos referimos, porque hay más de una. Entonces, la IBA es una asociación, es la International Bar Association, que básicamente genera estos lineamientos, guías, entre otras funciones, en distintas áreas del derecho. Una de esas áreas es el arbitraje internacional y ha buscado fomentar las mejores prácticas a nivel global. Como parte de esta misión, ha generado una serie de cuerpos o lineamientos que nos ayudan en la práctica del arbitraje. En el ámbito doméstico y también en el plano internacional, han cobrado principal importancia dos de estos lineamientos. Uno de ellos son las reglas de la IVA sobre la práctica de la prueba en el arbitraje internacional, y la otra son las directrices de la IVA sobre conflicto de interés en el arbitraje internacional. La primera de ellas, que son las reglas, tengo que especificar que no son reglas en sentido estricto, porque no son vinculantes. ¿Okay? Esto es soft law. Son normas que podrían resultar aplicables si es que las partes así lo establecen o si es que el reglamento del centro arbitral, por ejemplo, así lo dispone, pero no son per se vinculantes. Son muy buenas prácticas, son reglas que se utilizan en el mercado doméstico cada vez más y en el plano internacional ya como costumbre, pero no son per se vinculantes. Y lo mismo pasa con las directrices en términos de conflicto de interés. Ahora vamos a hacer zoom en cada una de ellas. En la primera, que es sobre la práctica de la prueba, la versión más reciente es del año 2020, se publicó en febrero del 2021, y lo interesante de esta versión publicada en 2021 es que ya recoge la realidad pandémica. Suena un poco feo el término, pero es la verdad, ya recoge toda esta situación que vivimos en la pandemia, a partir de la cual el arbitraje y nuestra vida cotidiana cambió, regalándonos, por ejemplo, la oportunidad de estar como estamos hoy, en este tipo de panel, tener audiencias virtuales, el poder interrogar a peritos y testigos de manera remota, tener también ciertas cautelas con temas de ciberseguridad, información de datos, plataformas virtuales donde podemos tener repositorios de información. Todos estos elementos que la tecnología nos ha regalado, pero que también nos han brindado ciertas preocupaciones, la IBA ha buscado regular en cierta manera a partir de estas nuevas reglas de práctica de evidencia y manteniendo también lo que ya desde años atrás regulaba en términos de práctica de prueba documental, pericia, testimonial, etc. Muy bien, en el Perú, estas reglas han sido bastante bien acogidas. Por ejemplo, en el reglamento de AmCham del 2021, en el artículo 32, se incorporó que el tribunal arbitral puede de manera supletoria recurrir a estas reglas de la IVA. Entonces ya no es solamente un soft law, como una directriz general, sino que el tribunal tiene la facultad, por el reglamento arbitral, de recurrir a estas reglas. Y por supuesto, las partes pueden incorporarlo dentro de las reglas y muchas veces en la práctica lo vemos todo el tiempo, que en la resolución procesal 1, orden procesal 1 o acta de instalación, el nombre que le podamos dar, se incorporan estas reglas como mandatorias, o al menos de manera supletoria a la decisión del tribunal. Esos son nuestro primer grupo. Ahora recurrimos a las directrices sobre conflicto de interés, que son bastante interesantes ya en el contexto peruano. Porque tenemos que poner una premisa en el Perú. Y nuestros colegas del extranjero siempre resaltan que en el Perú pasa algo singular. Y es que el arbitraje tuvo un boom determinado, sobre todo porque surgió a nivel mandatorio que se dé el arbitraje con el Estado. Todo contrato con el Estado tiene que llevar un convenio arbitral. En promedio se celebran 7.000 contratos con el Estado anualmente. Ya solo con esa cifra podemos calcular cuántos arbitrajes podrían surgir al año. Y si vamos a los faros de transparencia de las instituciones arbitrales, esos números los ratificamos. Solo para hacer algunas cuentas. En el faro de transparencia del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, en el año 2002 al año 2008, solo había 2 laudos con el Estado peruano. Del año 2008 al año 2011, habían 20 laudos.
Y del año 2012 a hoy hay más de 600 laudos. O sea, el salto ha sido exponencial. Si hacemos el mismo ejercicio en el Centro de Arbitraje de la Católica, en el 2002 habían 0 laudos con el Estado peruano. En el 2020 habían más de 400 laudos con el Estado peruano. Entonces es bastante singular lo que sucede en el mercado peruano. Ahora volvamos a las reglas de la IVA. Las reglas de la IVA, yo considero, no están pensadas para un mercado de ese tipo, que ha crecido en un número de procesos arbitrales, pero no ha crecido a la par en oferta de árbitros, de centros de arbitraje, de secretarios arbitrales y de la plataforma que se necesita para sostener esta cantidad de procesos. Entonces, en las directrices de la IVA sobre conflicto de interés del año 2014, por ejemplo, se prevé que los árbitros, para mantenerse independientes e imparciales, deben revelar que en los últimos 3 años tengan 2 o más designaciones de la parte que lo propone. En el Perú no es infrecuente encontrarse con árbitros que revelan 20, 30, 40, 50 casos con una misma parte, una misma Procuraduría Pública en los últimos 3 años. Alfredo Bullard citaba uno que había tenido 72 casos en los últimos años con una misma parte. Entonces, realmente no hay una paridad entre lo que postula las directrices y lo que pasa en el mercado. Sin embargo, sí son criterios que, en mi opinión, se deben tomar en cuenta. Porque estas directrices nos brindan eso, nos brindan unos lineamientos y unas pautas sobre cuál es el ejercicio que los árbitros deben hacer al momento de brindar su declaración de imparcialidad e independencia y poner en evidencia frente a las partes cuál es la información que ellos consideran valiosa para identificar si hay dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia, que es el estándar de la ley de arbitraje peruana. Entonces, estas directrices, como les comentaba, no solamente seguían, y esto ha sido así aplicado por la Cámara de Comercio Internacional e incluso por la London Court of International Arbitration, no solo seguían por el número de designaciones, sino que también hay otros criterios que se tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, si es que hay dependencia económica por parte del árbitro. Eso es un criterio relevante. El número total de casos que tenga ese árbitro, ¿no? Es distinto si tengo 5 casos en total y 4 son de una parte, o si tengo 80 y 4 son de una parte. Si se trata de un mismo contrato o no se trata de un mismo contrato. Si hay una industria que es altamente especializada, por ejemplo, en arbitraje marítimo, son pocos los especialistas que se dedican a este rubro y probablemente tengan más designaciones de lo usual. Entonces, son varios los criterios, no únicamente por designaciones reiteradas se puede determinar que un árbitro carece de imparcialidad e independencia. Ahora, un elemento que quería compartir con ustedes hoy día, pero que seguro dará para la próxima vez que nos reunamos aquí en el CAE y nos sentemos nuevamente, es que estas reglas IVA están siendo sujetas a modificaciones. Se estima que el otro año va a haber una nueva edición de las directrices de la IVA sobre conflicto de interés y están siendo sometidas a revisión de pares, ¿no? Lo que le llama está en consulta. Y se ha hecho una serie de modificaciones y agregados a los listados de lo que se propone revelar a los árbitros. Y aquí hay algunas cuestiones interesantes que me gustaría compartir en los minutos que me quedan. Algo que los árbitros tienen que tener en consideración ahora es que ya no solo tienen que revelarse a partir de 2 o 3 designaciones, sino que basta con que los hayan designado una sola vez y ya van a tener que poner esa información en conocimiento de las partes. Algo que se está haciendo muchísimo énfasis en esta nueva edición de las directrices IVA es que además la función de los peritos y la relación con los peritos es de suma relevancia. Por ejemplo, si en los últimos 3 años el árbitro que se ha designado ha actuado como perito al menos una vez con alguna de las partes, lo tiene que revelar. Y si es que ha actuado como perito en 3 ocasiones o más con algunas de las firmas de abogados participantes, lo tiene que revelar.
Otra regla interesante que se está incorporando es que el árbitro, cuando actúa como abogado, instruye simultáneamente al perito que comparece ante él como árbitro en otro asunto, como su perito de parte, también lo tiene que revelar. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy árbitro en un caso y además soy abogado de parte en otro caso, y en ese otro caso está el perito con mi cliente y vuelve a participar en el que yo soy árbitro, esa situación yo la tengo que dar a conocer porque puede dar dudas justificadas sobre mi imparcialidad. Algo muy interesante que creo que debemos tomar nota todos porque las redes sociales ahora creo que nos han consumido de manera importante, es que estas nuevas reglas de la IVA lo que proponen es que el árbitro que ha defendido públicamente una posición sobre un caso, ya sea en un artículo, en un discurso publicado o a través de medios sociales o plataformas de redes profesionales en línea, tendrá también que ponerlo en conocimiento de las partes. Entonces creo que de ahora en adelante los árbitros van a tener que hacer un ejercicio interesante de guardar o de digitalizar de alguna forma sus posts en LinkedIn, en Facebook, blogs y todo ese tipo de información que se pone naturalmente hoy en la palestra, pero va a tener que comenzar a ser un poco fiscalizada en términos de información que se pueda tener que revelar cuando haya una designación como árbitro. Y finalmente, en el listado verde, es decir, información que no necesariamente se requiere revelar, se está incorporando contactos entre el árbitro y uno de los peritos, y que el árbitro, cuando actuaba como tal en otro asunto, escuchó el testimonio de un perito que comparecía en el procedimiento en curso. Es decir, aquí no hay un vínculo entre los peritos, simplemente entre perito y árbitro, simplemente participó en otro arbitraje, yo lo escuché, eso no necesariamente es materia de revelación. Hago énfasis en el no necesariamente porque en el encabezado general de estas reglas se menciona que dependiendo el caso en particular, podría ser necesario revelar si es que el árbitro lo estima pertinente. Entonces, como adelantaba, va a ser interesante ver cómo se desenvuelve finalmente esta nueva versión de las directrices IVA y para dar conclusión general sobre el impacto de estas reglas en el arbitraje doméstico. Como comentábamos, en términos de práctica de la prueba, el impacto es importante en el Perú. Se utilizan como guías, los árbitros recurren permanentemente a ellas e incluso, como les comentaba, ya hay una institución arbitral que lo ha recogido expresamente en su reglamento de arbitraje. Y respecto de las directrices en materia de conflicto de interés, ellas tienen que ser tomadas con mucho cuidado porque la casuística peruana es muy particular. No digo que se descartan en lo absoluto, se tienen que considerar porque son la mejor práctica a nivel internacional, en mi opinión, y son unos lineamientos que brindan a los árbitros cierta certeza sobre qué deben revelarse y también a las partes al momento de determinar si existen motivos para generar dudas justificadas. Sin embargo, esto tendrá que ser mirado desde la óptica de un contexto en el Perú donde hay un crecimiento exponencial de casos y que se avisora que seguirá siendo de esa manera en los próximos años. Bueno, esa ha sido mi intervención y muchísimas gracias por el tiempo y por la atención brindada. Muchísimas gracias a usted, doctora Andrea, sobre todo por los interesantes puntos que nos adelanta respecto a las directrices IVA en relación con este deber de revelación de los árbitros, pero muy puntuales y precisos también. En ese sentido, quizás habría sería interesante poder como audiencia y como espectadores, ponernos a reflexionar un poco también sobre los alcances de estas directrices, ¿no? Porque si bien es cierto, hay puntos muy importantes que usted ha mencionado y que serían muy importantes conocer de los árbitros, hay otros que quizás pueden llegar
a ser un poco sorprendentes, como que los árbitros tengan que dar a conocer o revelar sus opiniones respecto a lo que han podido decir en algunos eventos académicos o una opinión que quizás le hayan llevado a pronunciar en alguna actividad académica. Entonces es interesante y le agradecemos muchísimo por traerlo a colación esta noche. Muchas gracias y con ello vamos a dar el pase a nuestra última expositora de la mesa, la doctora Cecilia Flores Rueda, quien va a tocar en esta oportunidad los retos para el arbitraje virtual. En ese sentido, queremos presentarla. La doctora ha sido reconocida como una de las mejores abogadas arbitrales por el Chambers Latin América del 2013, 14, 15 y 16 en la categoría de arbitraje internacional. En el 2015 fue aclamada como una abogada extremadamente dedicada y una muy capaz, ya conocida en la comunidad mexicana por su trabajo en el arbitraje internacional. También ha sido elogiada como miembro del Who's Who Legal Arbitration en el 2015. También ha formado parte del Dispute Resolution México, que la ha reconocido recientemente como una abogada de resolución de disputas con un gran futuro y predijo que su nombre es casi seguro que va a estar en el centro de atención del mundo del arbitraje. Además, la doctora maneja regularmente casos de arbitraje nacionales e internacionales complejos y de alto riesgo y representa clientes entre los tribunales federales y locales. Estimada doctora Flores, le cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Es un placer y sobre todo un honor estar con ustedes esta tarde, tan distinguidas panelistas y bueno, por supuesto agradecer la invitación por parte del CAE. Y bueno, ¿qué les digo? Me encanta el tema que me han asignado, esto de los retos del arbitraje virtual, sobre todo porque, pues bueno, los avances de la tecnología han creado un sinfín de herramientas que tienen el potencial de simplificar significativamente no solo las operaciones comerciales, sino también la resolución de disputas. Y pues bueno, todo lo estamos viendo precisamente en esta reunión. Estamos en diferentes lugares y es posible llevar a cabo pues estas presentaciones magistrales sin haber pues incurrido en mayores gastos y tenernos aquí a todos reunidos esta tarde. Gracias al desarrollo de estas nuevas tecnologías, se han adaptado también los métodos alternativos de solución de controversias a medios digitales o electrónicos que ofrecen pues un sinfín de beneficios en virtud de precisamente de su naturaleza digital. Y esta adaptación que hemos venido viviendo los últimos años es lo que se conoce como el Online Dispute Resolution o los ODRs, o bueno, medios alternativos de resolución de controversias en línea. Los más populares son la mediación y el arbitraje en línea o online, siendo los más populares que están a nuestro alcance, ¿no? Sobre todo en América Latina. Tal vez en países como los Estados Unidos tienen algunos otros medios que también, medios de solución de controversias que también los llevan a cabo, los desarrollan en línea. Y pues bueno, además de las características o las ventajas que ya conocemos de la mediación y el arbitraje, como la rapidez y la eficacia, pues todavía las nuevas tecnologías hacen estos métodos, pues nos hacen más fácil el arbitraje y más económico y pues sí, mucho más sencillo. Sobre todo porque es posible que las partes que están en lugares distintos, en un lugar físico distinto, puedan tener una reunión, una audiencia, sin necesidad de trasladarse a otro lugar. Y pues bueno, voy a enfocarme ahorita al arbitraje más que a la mediación. Nosotros podríamos
definir al arbitraje o decir qué es el arbitraje online como pues un arbitraje conducido a través de Internet con el uso de tecnología. Y esta forma de conducir el arbitraje, como lo estamos viendo, parece que puede ser el futuro del arbitraje. Y si no es que 100% virtual, por lo menos híbrido. Y esto, pues, es una herramienta muy importante para el mundo en el que vivimos. Y algo también que quiero precisar, que a pesar de que esto, bueno, el Internet y estos medios han surgido y están ayudando al arbitraje, no son exclusivos de operaciones comerciales en línea, sino que también el otro tipo de arbitrajes que surgen de cualquier otra pues diferencia comercial o de inversión, también pueden valerse de los medios electrónicos para llevarse a cabo. Y bueno, ¿qué ventajas nos ofrece el arbitraje online? Bueno, que ciertamente el costo varía según el tipo de la tecnología utilizada y el marco del tiempo requerido. El arbitraje en línea generalmente es muchísimo más accesible económicamente que un litigio tradicional y pues también más económico que un arbitraje que se lleva de forma tradicional, de forma presencial. El arbitraje en línea es más rápido y menos costoso que los procedimientos judiciales o que el arbitraje, puesto que las partes pueden pueden adaptar el proceso para satisfacer necesidades específicas. Por ejemplo, llevar a cabo alguna reunión, esta reunión de procedimiento para fijar el calendario procesal, incluso la audiencia, pues simplemente subir los documentos a una nube. Todo esto hace muchísimo más sencillo el arbitraje. Yo me acuerdo hace por ahí de unos 15 o 20 años que llevé un arbitraje muy complejo, teníamos cajas y cajas y cajas de documentos. Y hace poco que también intervine, y ahora lo hice como árbitro en un gran arbitraje la controversia versaba sobre una carretera en América Latina, pues ya no recurría a esas cajas y cajas de documentos, sino que tenía un pequeño servidor conectado en mi casa, porque fue durante la pandemia, y así estuve trabajando con millones de documentos y no fue necesario tener ese almacén de documentos. El costo que, bueno, en lugar de pagar aviones, hoteles, alimentos, pues simplemente con tener una computadora y una conexión a Internet, podemos participar en una reunión. Ahora, ¿qué desventajas o qué obstáculos podemos encontrar? El primero, y es el que más nervio provoca, es el que no se puede tener ese contacto físico. Y se dice mucho que se pierde pues el lenguaje corporal, el tono de voz, todos esos elementos personales se pierden, ¿no? Tal vez lleguemos a superarlo cuando tengamos pues a lo mejor una tercera dimensión, y que se vaya perfeccionando la tecnología. Pero creo que no estamos tan lejos. También podemos utilizar las cámaras 360 grados. Estas son muy útiles y van girando dependiendo de dónde se escucha la voz del interlocutor, y esto hace muchísimo más natural una reunión. Creo que vale la pena analizar esta opción. Ese, bueno, sería digamos, un obstáculo, ¿no? Para llevar a cabo audiencias en línea o arbitrajes en línea. Pero otro puede llegar a ser, y ya hablando en términos legales y relacionados con el arbitraje, un obstáculo pudiera llegar a ser la sede del arbitraje.
porque si no habría quien dijera que si el arbitraje se lleva en línea y no en un lugar físico, pues ¿cuál es el lugar del arbitraje? Pero recordemos que las audiencias se pueden llevar a cabo en cualquier lugar y ojo, no es un lugar físico, puede ser en línea. Entonces, me parece que mientras se haga referencia a un lugar del arbitraje, ya sea que sea pactado por las partes o determinado por el tribunal arbitral, esto no será un problema. Además, todos hemos visto la deslocalización del arbitraje. Cada vez cobra menos importancia el lugar del arbitraje. Así que, bueno, vamos hacia allá y podemos decir que es un obstáculo superado. Otra cuestión que pudiera preocupar es el rendir un laudo en línea. Que generalmente cuando se trata de transacciones en línea, es más fácil que se cumpla voluntariamente el laudo. Sin embargo, y bueno, la razón de esto es porque las partes quieren seguir adelante con sus relaciones comerciales y con sus transacciones. Sin embargo, para el caso que no se diera el cumplimiento voluntario del laudo, podría haber algunos temas de preocupación. Uno sería el relativo al artículo primero de la Convención de Nueva York y podría cuestionarse si el laudo se dictó en territorio de un estado. Sin embargo, aquí también esto puede superarse si, ya sea, como decíamos, por acuerdo de las partes o por designación del tribunal arbitral, se establece un lugar del arbitraje. Y pues bueno, también otro tema podría ser el de la firma electrónica. Si el laudo es firmado electrónicamente, sabemos que uno de los requisitos es que se entregue el laudo impreso y debidamente firmado, una copia del laudo debidamente autenticada. Y esto pues también pudiera ser un problema. Sin embargo, recordemos que la legislación está avanzando y es más fácil, hay algunos países que han adoptado legislación sobre la firma electrónica y sobre lo que se considera un documento. No necesariamente el documento tiene que estar en papel. La legislación de medios electrónicos está avanzando para la mayoría de los países y también será un obstáculo superado. Y pues bueno, en mi opinión, el aumento del uso del arbitraje en línea se irá desarrollando, se irá perfeccionando también con el uso con el perfeccionamiento de la misma tecnología. Así que, pues, podría concluir que, como decía, si no es que sea totalmente virtual, creo que el futuro sí está en un arbitraje híbrido, en el que nos valgamos de la tecnología para hacerlo más económico y más sencillo. Muchas gracias.